El crucifijo que no debía ser mirado. Nunca me gustó dormir con la puerta cerrada. No por costumbre, sino porque en esta casa, cuando algo se acerca, primero se escucha. La noche en que todo comenzó no hubo viento, no hubo perros ladrando, no hubo grillos. Solo ese silencio espeso que te hace sentir observado incluso con los ojos cerrados. Yo estaba sentado en la cama, con la luz apagada, tratando de convencerme de que no pasaba nada, cuando escuché el primer sonido. No venía del pasillo. No venía del patio. Venía de la pared. Un golpe seco. Lento. Como si alguien tocara desde el otro lado, sin uñas. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Entonces lo vi. El crucifijo. Colgado frente a mí desde que tengo memoria. De madera oscura, viejo, con grietas profundas y un Cristo tallado de rostro inexpresivo. Mi madre siempre decía que ese crucifijo no era para rezar. Era para vigilar. Esa noche, el crucifijo estaba torcido. No se había caído. No estaba roto. Solo, inclinado. Como si alguien lo hubiera girado lentamente. Sentí un nudo en el estómago. Me levanté con cuidado, descalzo, y me acerqué a la pared. Cada paso parecía demasiado ruidoso. Cada respiración, un error. Cuando estuve frente a él, noté algo que nunca había visto antes. Los ojos del Cristo. No miraban hacia abajo. Me estaban mirando a mí. Di un paso atrás. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía que la habitación entera podía escucharlo. No puede ser, murmuré. Fue entonces cuando escuché la voz. No vino de afuera. No vino del techo. Vino dentro de la casa. No lo mires tanto. Era la voz de mi abuela. Pero mi abuela llevaba 10 años muerta. La puerta de la habitación crujió apenas. No se abrió. Solo lo suficiente para dejar pasar la oscuridad del pasillo. Quise llamar a alguien. Quise moverme. No pude. La voz volvió, más cerca. Te dije que no lo miraras cuando cae la noche. Sentí como el aire se volvía pesado. Frío. El crucifijo volvió a moverse. 1 milímetro más. Y entonces entendí algo que nunca debí entender. Ese objeto no estaba allí para protegernos. Estaba allí para contener algo. Y esa noche, ya no estaba funcionando. No me atreví a tocar el crucifijo. No esa noche. Me quedé de pie frente a él, con el cuerpo rígido, sintiendo como el miedo me subía por la espalda como una mano helada. La voz de mi abuela ya no se escuchaba, pero su advertencia seguía suspendida en el aire, pesada, como si la casa misma la estuviera repitiendo en silencio. No lo mires cuando cae la noche. Di un paso atrás. Luego otro. El pasillo estaba completamente oscuro. La puerta seguía entreabierta, exactamente igual que antes, como si nadie la hubiera tocado. Pero yo sabía que algo había pasado. Dormí poco. O quizá no dormí nada. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien estaba de pie junto a la cama, observándome sin respirar. Y cada vez que los abría, el crucifijo parecía estar un poco más torcido que antes. A la mañana siguiente, encontré a mi madre en la cocina. No me miró cuando entré. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa y los dedos le temblaban. ¿Soñaste algo?, me preguntó sin levantar la vista. Negué con la cabeza. Mentí. Ella suspiró despacio, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Anoche, dijo al fin, escuché pasos. Sentí un nudo en el estómago. ¿En el patio?, pregunté. No, respondió. En el pasillo. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mi madre se levantó y caminó hacia el cuarto sin decir nada más. La seguí. Cuando entramos, el crucifijo ya no estaba torcido. Estaba completamente derecho. Pero algo había cambiado. Las grietas de la madera parecían más profundas. Más oscuras.
como si se hubieran abierto durante la noche. Mi madre lo miró durante varios segundos. Luego cerró los ojos. Tu abuela siempre dijo que ese crucifijo no debía colgarse en cualquier casa, murmuró. Y mucho menos, heredarse. ¿Heredarse? Pregunté. Ella tardó en responder. Este no es nuestro, dijo al fin. Nunca lo fue. Me contó que el crucifijo había pertenecido a un sacerdote del pueblo viejo, uno que dejó de oficiar misa después de un suceso del que nadie quería hablar. Decían que algo había ocurrido durante una confesión nocturna. Algo que no fue perdonado. El sacerdote murió solo. Y el crucifijo desapareció. Hasta que apareció en manos de mi abuela. Ella lo aceptó, continuó mi madre, aún sabiendo lo que contenía. Decía que mientras alguien rezara frente a él, nada podía salir. Sentí un escalofrío. ¿Y si nadie reza? Pregunté. Mi madre me miró por primera vez. Tenía los ojos llenos de miedo. Entonces no vigila, susurró. Entonces observa. Esa noche, el crucifijo volvió a inclinarse. Pero esta vez, no fue hacia mí. Se inclinó hacia la puerta. Como si algo estuviera esperando salir. Esa noche nadie quiso apagar la luz. Mi madre dejó una vela encendida en la cocina, otra en el pasillo y una más frente al crucifijo, aunque no se arrodilló a rezar. Solo la colocó ahí. Como si la llama pudiera servir de excusa. No mires fijamente, me dijo. No le des atención innecesaria. Pero era imposible. El crucifijo parecía más pesado que antes, como si la pared apenas pudiera sostenerlo. La sombra que proyectaba no coincidía con la luz de la vela. Se estiraba hacia el suelo. Y luego retrocedía lentamente, como si respirara. Me acosté sin quitarle los ojos de encima. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. No era una voz clara. No decía palabras completas. Era un murmullo bajo, irregular, como cuando alguien reza demasiado rápido y sin fe. Pensé que venía del pasillo. Me incorporé un poco. Y entendí que estaba equivocado. El sonido venía del crucifijo. Sentí cómo se me helaba la sangre. Mamá, susurré. Ella no respondió. La vela frente al crucifijo parpadeó. La llama se inclinó hacia un lado, como empujada por un aliento invisible. Entonces lo vi. Los labios del Cristo. No se movían. Pero el murmullo continuaba. No era una oración. Era algo que intentaba recordar cómo se rezaba. La madera crujió suavemente. Un sonido seco, profundo, como cuando un hueso viejo se fuerza demasiado. Mi madre apareció en la puerta. No reces, dijo de golpe, con voz temblorosa. No ahora. ¿Lo escuchas? Pregunté. Ella asintió sin mirarlo. Desde que anoche se inclinó hacia la puerta. Ya no calla. El murmullo se detuvo de pronto. El silencio fue tan brusco que me dolieron los oídos. La vela se apagó. Y entonces, algo habló. No fue una voz fuerte. No fue un grito. Fue un suspiro húmedo, cansado, cargado de rabia. No me dejaron salir. Sentí que las piernas me fallaban. La figura del Cristo comenzó a inclinar la cabeza lentamente. No hacia el suelo. No hacia el cielo. Hacia nosotros. Las grietas de la madera se abrieron un poco más, y de su interior brotó una oscuridad espesa, casi líquida. Mi madre cayó de rodillas. No lo escuches, rezó entre sollozos. No lo escuches, no lo mires. La voz volvió, más clara. Rezaron cuando no debían. Y callaron cuando más los necesitaba. La puerta del pasillo se cerró de golpe. Sentí un peso en el pecho, como si algo se hubiera instalado dentro de la casa. Y ya no pensara irse. El crucifijo dejó de moverse. Pero ya no volvió a quedar recto. Desde esa noche, se inclinó siempre hacia la misma dirección. Hacia la habitación donde dormíamos.
Y su silencio ya no era paz. Era espera. Mi madre no durmió esa noche. Se quedó sentada en la cocina, con el rosario enredado en los dedos, murmurando oraciones que ya no parecían dirigidas a Dios, sino a algo más antiguo. Algo que escuchaba desde la pared. Yo me encerré en mi habitación, pero no cerré la puerta. Tenía miedo de hacerlo. Tenía miedo de que, si la cerraba, algo más la abriera desde el otro lado. El crucifijo seguía inclinado. Siempre hacia nosotros. Como si supiera exactamente dónde estábamos. Fue cerca de las 3 de la madrugada cuando mi madre habló. Tu abuela no era una mujer valiente, dijo sin mirarme. Era una mujer culpable. Me acerqué despacio. La luz de la cocina apenas alcanzaba a iluminar su rostro. Tenía los ojos enrojecidos, hundidos, como si hubiera envejecido años en unas pocas horas. Ella estuvo ahí, continuó. La noche en que todo ocurrió. Me contó que, muchos años atrás, el sacerdote dueño de ese crucifijo escuchaba confesiones después de la medianoche. No por devoción, sino porque decía que el pecado verdadero solo se atreve a hablar cuando todos duermen. Una noche, alguien entró al confesionario y no volvió a salir igual. Nadie supo qué se dijo. Solo que, desde entonces, el sacerdote comenzó a comportarse de forma extraña. Hablaba solo. Rezaba en voz alta, incluso en la calle. Y repetía una frase una y otra vez. No puedo absolver lo que no quiere irse. La última noche, mi abuela estaba ahí. No para confesarse. Para escuchar. El sacerdote gritaba desde el altar, pidiendo perdón por algo que ya no estaba en él. Algo que había aceptado. Algo que se había alojado dentro. El crucifijo, susurró mi madre, no era un símbolo. Era un sello. Lo usaron para encerrar aquello que salió del confesionario. No un demonio con nombre, sino un pecado vivo, hambriento, que se alimenta de culpa y silencio. Cuando el sacerdote murió, el sello comenzó a fallar. Mi abuela lo tomó antes de que alguien más lo rompiera. Y lo colgó en nuestra casa. Mientras alguien lo vigile. Mientras alguien rece. Se mantiene dormido, dijo mi madre. Sentí un frío profundo en el pecho. ¿Y ahora? Pregunté. Ella levantó la mirada lentamente. Ahora sabe que lo estamos escuchando. Un golpe seco resonó desde el pasillo. Luego otro. No en la puerta. No en la pared. En el interior del crucifijo. La madera crujía como si algo presionara desde dentro, buscando una grieta más grande. La voz volvió, más clara, más cerca. No fui perdonado. La casa tembló apenas. Y ya es tarde para rezar. El crucifijo se movió solo. 1 centímetro más. Esta vez. Hacia afuera de la pared. Mi madre tomó el crucifijo con manos temblorosas. No gritó. No lloró. Solo rezó una última vez, no para expulsarlo, sino para ofrecerse. Cuando lo arrancó de la pared, la voz se quebró en un alarido que no venía de la casa, sino de algo más profundo. La madera se partió. Y el silencio cayó de golpe. Nada salió. Nada apareció. Solo el amanecer, y mi madre en el suelo, inmóvil, con el rosario roto entre los dedos. Desde ese día, la casa quedó en calma. Demasiada calma. Me mudé años después, pero algo vino conmigo. Ahora, cada madrugada, escucho un susurro detrás de mí cuando rezo. No pide perdón. Solo espera. Porque el crucifijo ya no está colgado en la pared. Y alguien siempre tiene que cargar con lo que nunca fue absuelto.